la formación, sino con el estudio de audiencias, pero bueno, espero que les sirva esta línea de técnicas de investigación para pensar audiencias, que es lo que hoy queríamos compartirles. Si les parece, voy a iniciar con una presentación. Preparé una presentación como para ir armando la charla, pero me gustaría invitarles a que pueda ser una cuestión interactiva, digamos, y que puedan hablar, meterse, y que podamos ir y volver de la presentación en la medida en que haya inquietudes, nada, preguntas, comentarios, discusiones y demás. Para eso está, digamos, no lo pensemos como una charla y una disquisición, es solo para ordenar. Yo creo que está bien, ¿eh? Allí están viendo una imagen. ¿Se ve bien? Sí, sí. Perfecto, bueno. Como decíamos, bueno, este es el logo de la Red de Investigadores en Game Studies. Y bueno, y yo estoy en principio haciendo punta, digamos, desde Image Campus, pero como les decía, también desde otro recorrido. Me nombraban así con el título de doctora. Mi orientación es en comunicación, yo soy doctora en comunicación y postdoctorada en comunicación y cultura, justamente, así que bueno, desde allí es de donde voy a estar hablando y proponiendo, ¿sí? No soy específicamente productora de juegos, digamos. Pero bueno, me interesaba desandar un poco, comenzar desandando un poco el título que le pusimos a esta investigación y pensar, ¿por qué técnicas y qué son las técnicas de investigación? Pero también, ¿qué son las audiencias? Porque las técnicas de investigación pueden orientarse a diferentes tipos de públicos, de miradas. ¿Y a qué llamamos industrias culturales? Y a la vez, ¿qué son las técnicas de investigación como sintagma? Que no es lo mismo que técnicas por un lado e investigación por otra, ¿no? ¿Qué son las técnicas de investigación y qué son las audiencias de industrias culturales como un conjunto? ¿Qué les parece? ¿Qué son las técnicas de investigación y qué son las audiencias de industrias culturales? ¿Cómo las podríamos identificar? Bien, ¿qué datos si estoy hablando de audiencias? ¿Qué les parece? No, gracias, Gabriela, gracias por participar. De hecho, estás trabajando, pero sos la primera que interviniste, así que muchas gracias. ¿Qué piensa el resto? Muy bien, ¿a qué llamaríamos audiencia? ¿Qué les parece? ¿Cómo definimos audiencia? Esa sería nuestra primera línea, ¿no? Técnica es, claro, digamos, es justamente una técnica de investigación, es conocida y se puede investigar cualquier cosa, ¿sí? Si yo digo observación, encuesta, grupos de enfoque, análisis de contenido, análisis semiótico, o sea, hay infinidad de técnicas de investigación. Pero ¿qué técnicas necesito cuando estoy hablando de audiencias, ¿no? Entonces, primero, si les parece, vamos a definir audiencias y después vamos a definir qué es lo investigable de las audiencias. Porque hay cosas que son investigables y otras que son posibles de ser intuidas, pero que no tenemos mucha posibilidad, digamos, de indagarlas, investigarlas.
Bueno. Vamos a ver entonces estas dos aristas. Empecemos por qué son las audiencias. Hay algo que define la audiencia que no es nada de lo que después vamos a ver que se piensa como público objetivo, target, etc. Sino que tiene que ver con el interés de las personas por recibir un determinado contenido e interactuar con él. Se es audiencia cuando nos exponemos frente a algo, percibimos eso que nos plantean y lo recordamos. ¿Cómo defino interés? Ahí justo la veía Laura, que sé que es experta en el tema, así que si querés decir en 2 palabras cómo podemos definir interés. Bueno, la verdad hace rato que no estoy por ese lado, pero entiendo que hay distintos tipos de intereses en realidad, y en este caso me imagino que es un interés más ligado al consumo, ¿no? Una voluntad de acercarse a algo, en este caso me parece que es más para consumir. No sé si sabes que hay un interés público, un interés general, hay distintos tipos de intereses. Me parece que esto entra más en el campo del interés general, que es el interés más ligado al mercado, ¿no? Sí, se puede ser audiencia de algo no consumible también, pero claramente se trata del interés general. Muy bien, y eso que estás diciendo se liga al segundo aspecto, que es la exposición selectiva. ¿Qué quiere decir la exposición selectiva? Seguramente todos tenemos la experiencia de haber manejado alguna vez un control remoto, ¿no? ¿Qué hago con el control remoto? Navego y selecciono, ¿no? Y entiendo que esa selección se liga con mi interés. Por algo, cuando no había un dispositivo por persona, en la época en que se veía la tele, ¿no? Un televisor no sé, en una familia, la pelea, la disputa de poder era quién manejaba y quién seleccionaba a qué nos íbamos a exponer. Pero aun cuando otro seleccione a qué me expongo, vos léeme, Niki, porque no puedo... Perfecto. Los chats. Yo te voy levantando los mensajitos, no hay ningún problema. Dice que Mariela Fitorazzi seleccionó qué público investigar. Dice. Decía que aun cuando nos expongamos a un determinado contenido, nuestra percepción es relativa. Nuestra percepción no necesariamente va a mirar lo mismo que mira otra gente, aunque estemos todos viendo lo mismo. Por ejemplo, yo recién saqué la imagen que tenía expuesta. Si les pregunto cuántas personas había y cuántas columnas había, ¿quién arriesga en la imagen? Justo estaba muteado, te decía que sí, que no te hagas problema, que yo te levanto los mensajitos. Ah, bárbaro, perfecto, pero como estaba muteado, digo, bueno, vuelvo. Quedó grabado en el video, pero no salió. 3 dice Mariela. ¿3 personas o 3 columnas?
Gabriela dice 6 personas y 2 columnas. ¿Qué más? Columnas. 2 columnas. Personas me parece que más, pero no recuerdo cuántas. ¿Cuántas? ¿Qué tipo de personas había? ¿Qué características tenían las personas que estaban allí? ¿Qué me pueden decir de ese público, esa supuesta audiencia hecha por inteligencia artificial? Más bien jóvenes, distintos géneros, me parece. Todos sonreían, bien, otra mirada, muy bien, Elías. Una especie de aula, no sabemos, eran todos mirando hacia el frente, pero podría ser. ¿Qué más? Mariano, Tamara, Mum. Parecían estudiantes, dice Mariano, diversidad en varios aspectos. Bueno, eso es lo que tendríamos que evitar a la hora de definir un público, porque es cierto, había diversidad, ahora vamos a ver, pero si yo lo digo así en genérico, diversidad en varios aspectos, es como que no estoy agregando ningún tipo de información, ¿no? Es cierto que son diversos, hay que ver en qué aspectos e intentar definirlo. Y ahí nos estamos acercando a un concepto de audiencia. Fíjense cómo, aunque estuvieron todos y todas expuestos a una misma imagen, esa exposición no fue selectiva, la pensé yo, digamos, la diseñé y se me ocurrió ponerla. O sea que en ese sentido ustedes no seleccionaron la exposición, sí pudieron seleccionar la percepción. Estuvieron conectados con ese estímulo, con esa imagen, pero no seleccionaron todo. Y eso es lo que nos pasa también cuando analizamos audiencias. Todas las métricas menos cualitativas, podríamos decir, por ejemplo, hoy podría ser un Google Analytics en las redes, o podría ser un registro del celular respecto de qué navegamos y qué cantidad de apps tenemos en nuestro celular, o en el caso de los videojuegos, un registro de IP, de cantidad de lugares en donde se está jugando ese juego, nos da una métrica de la exposición, no nos da una métrica de la selección, de la percepción, ¿sí? Solo nos dice hay una persona conectada, en sintonía, pero no nos dice qué le está pasando a esa persona. Respecto de la percepción selectiva, hay que hacer como hicimos recién. Bueno, a ver qué recuerdan de la imagen, ¿no? Les voy a volver a mostrar la imagen, si les parece bien. Están empezando a aparecer algunas publicidades que te miden a dónde estás mirando y te obligan a mirar a la pantalla cuando pasa la publicidad para, no sé, obtener algún premio en algún juego. Y es interesante porque uno puede estar mirando la pantalla y ni siquiera estar prestando atención. Sí, aún así, aunque te obliguen a mirar, o sea, lo que te pueden obligar es a la exposición. Me pueden obligar a mirar la foto. No me pueden obligar aún a esta percepción respecto de la foto. Fíjense cuánta gente había. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas. ¿Cuántas columnas había? Depende si las contamos así, digamos, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, casi 9 también. Supongamos que contamos las columnas entre 2 de estos de color, bueno, también serían más de las 2 que habíamos percibido. Decían en general jóvenes, es verdad, hay mayor cantidad de jóvenes, pero está esta persona recontra adulta, mayor, digamos, ¿no? Barba. Hay 2 personas con turbante, cosa que hace mucho la inteligencia artificial, ¿no? Por el políticamente correcto. Hay una chica que tiene
un pelo de un determinado color, lo cual imprimía esa idea de lo joven. Hay una chica que está parada, con lo cual si era una clase, no sé si estaría en la mejor situación. Hay una chica que está en silla de ruedas. Hay dos personas de una raza diferente a las demás, pues son de color negro, etcétera, digamos. Hay varones y mujeres, que eso sí lo habían dicho. Hay una chica o dos personas con anteojos. Bueno, si empiezo a agudizar esa percepción, mi percepción selectiva espontánea, que se liga en realidad al interés, ¿qué puedo deducir yo? Bueno, había puesto esta imagen, no es una cosa interesante. Podría decir, uy, es más interesante lo que yo estoy diciendo y por eso nadie miró la imagen y quedarme contenta, o puedo pensar que está cada uno en cualquiera y mira de costado o escucha más o menos. Pero por cualquier situación, yo puedo medir la exposición, no puedo medir la percepción. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Gaby, ¿sabes qué me recuerda esta frase súper vieja de Bateson de el mapa no es el territorio, ¿no? Esta cosa de que todas las percepciones que nosotros tenemos tratamos de aproximarla a la realidad, si es que existe la realidad, es real la realidad, ¿no? Y que podemos tratar como de resumir las percepciones o ver alguna tendencia o lo que sea, pero tenemos que en algún punto estar cómodos en esa incertidumbre, en esa ignorancia de que no vamos a lograr captar. Absolutamente, y yo te sumaría, ya que traes este tipo de mirada, también la mirada desde nuestros propios marcos perceptivos. Entonces solemos armar un mundo a nuestra propia imagen y semejanza. Cada quien mira lo que le interesa mirar. Este interés cada vez es más fragmentario y las mediciones de audiencia cada vez son más fragmentarias. Cuando teníamos mediciones de rating, ¿no? Con aparatitos que regulaban exactamente y con una muestra absolutamente estadística respecto de quienes tenían en sus hogares esos aparatos, había una cierta unificación del dato, ¿no? Y ahora hay mediciones hechas a imagen y semejanza de las personas. Entonces está buenísimo lo del mapa no es el territorio. Yo agregaría, además, son nuestros propios mapas perceptivos, ¿no? Totalmente, sí. Incluso creo que esto tiene un respaldo en neurociencias, tal vez Nikki sepa más, de que como que al cerebro le es energéticamente económico o más conveniente hacerlo, buscar lo propio, lo que ya lo conocido. Tal cual, absolutamente. Y la última de las mediciones de audiencia es medir recordación. ¿Qué videojuego recuerdan haber jugado alguna vez? Esta semana justo me preguntaron cuál fue el juego que más te impactó en tu experiencia. Y es muy interesante esa pregunta porque es un llamado a mirar hacia adentro y hacer atención en aquellas experiencias determinadas. Y a veces es posible que sea un juego mucho más simple que el nuevo de la última exposición que elegimos, ¿no? No sé ahí si hubo una intervención, Nikki, en el chat. La recordación es aquello que espontáneamente nos aparece cuando alguien nos pregunta por un tema. Por ejemplo, ustedes me dicen esto, un videojuego, yo me acuerdo, no sé, Carmen Sandiego, que era un videojuego re antiguo de hace como 30 años, que fue uno de los primeros que jugué.
por ejemplo. Y por ahí no me acuerdo de otro que me presentaron hace un par de años y que lo jugué menos, digamos. Un ejemplo de recordación de otras industrias culturales son los jingles publicitarios. Si yo empiezo Marolio, todos pueden seguir tranquilamente el ritmo y saben cómo sigue la canción. En cambio, hay otro tipo de jingles que a lo mejor yo recuerdo y ustedes no, o viceversa. La potencia de la industria cultural está no solo en la selección perceptiva, en la exposición, en que la gente efectivamente lo juegue en este caso, sino además en cuánto le quedó en su vida, ¿no? Y eso también puede medirse en términos de audiencia. Qué bueno, Gabriela, lo de Carmen. Un poco en eso, Gabriela, me hace acordar a la parte de las estéticas que se tienen en cuenta cuando se diseña el juego, ¿no? Que tiene que ver justamente con cómo le impacta emocionalmente a la persona cuando juega. Me hace pensar un poco en cómo diseñar un juego donde el impacto emocional que se le pueda jugar a la persona pueda ser de alguna manera pensado en términos también de ser medible, digamos, ¿no? Totalmente. El diseño de UX UI, de la interfaz de usuario, siempre tiene que tener un componente grande de recordación de otras interfaces. ¿Para qué? Para que te sea accesible, para que te sea, digamos, fácil encontrar por dónde va la cosa. Y a la vez suficientemente original para que no digan, es igual que tal. Pero el componente de recordación, especialmente en la interfaz, tiene que ser muy, muy considerable, digamos. Es parte de lo que se diseña y de lo que hay que tener en cuenta en esto que vos decís del impacto. Hay una parte que es impacto, pero una parte mucho más importante que es recordación. Es lo que en narrativa se denomina esquema iterativo, ¿no? Esa cosa de aquello que es común dentro de, no sé, un género y luego la novedad, un personaje distinto. Hay algo del género discursivo y hay algo que, bueno, en el cine, en el lenguaje audiovisual, Aumont, que era un analista del cine, hablaba como instancia emisora. Y es, por ejemplo, cuando, bueno, lo hablábamos el otro día en videojuegos para periodistas, que lo veo acá Elías, que estaba en la actividad, decíamos, bueno, ¿a quién vamos a entrevistar, por ejemplo, periodísticamente? Bueno, alguien que saca un nuevo juego cualquiera, y más o menos, ¿viste? Más tiene que hacer prensa que un periodista acercarse. Ahora, si ese alguien que edita un videojuego tiene un videojuego exitoso anterior, bueno, yo voy a ir solo para ver de los creadores de Fortnite, ahora tal, ¿no? De los creadores de, no sé, el nuevo film de Almodóvar, y tal vez este de Almodóvar ya está viejo, no me gusta, etcétera, pero lo veo porque es Almodóvar, digamos, ¿no? Eso hace a la repetición y a la recordación también, no solo el género discursivo, sino también la propia industria tiene esas lógicas. Bueno, y a la hora de, entonces, pensar, digamos, audiencias, entonces, por un lado medimos interés, exposición y percepción, que siempre son selectivas, y recordación, que también es personal, pero que tiene cuando hay un éxito, digamos, ese lugar personal se vuelve menor, digamos, en función de lo colectivo. Otro modo de pensar audiencias, con todos estos componentes que trabajamos recién. Yo tengo siempre una audiencia potencial que es diferente del público objetivo o target, ¿no? O sea, potencialmente, si yo subo el video de esta charla a internet, a YouTube,
potencialmente tengo, no sé, cuánta gente puede mirar YouTube en castellano y puede encontrar un video como este, millones de personas. Sin embargo, mi público objetivo ya no son millones de personas, porque un perfil de alguien a quien le interesen las técnicas de investigación para algo como audiencia ya se me restringió de millones de personas a decenas, centenares. Bueno, y en marketing, quienes vienen ya de la industria cultural saben que está el buyer person, que es ese consumidor ideal al que yo le dedico todas las interfaces, las publicidades y la pauta, ¿no? Para llegar a ese comprador ideal. O consumidor ideal o expositor ideal, ¿no? La persona que pueda elegir aquello que tengo para ofrecerle, aquel contenido que tengo para ofrecerle. En todo esto seguimos pensando en la exposición, seguimos haciendo que alguien conecte, como decíamos antes. No garantizamos sostener después el interés, o qué va a percibir de él, o qué va a recordar, o cuántas veces va a volver a exponerse. Y finalmente tenemos la audiencia real, aquella audiencia que efectivamente juega ese juego, y a quien puedo ir que ya no es el ideal de mi jugador con el que yo diseñé ese juego, sino que es la gente que efectivamente transita por allí. Y entonces tengo que conocer a esa audiencia, en principio para conformarla, y luego para pensar si tengo algún otro contenido que pueda también ser de su interés. Pero en todas las situaciones, aún en esta de la persona ideal, una persona siempre es parte de un colectivo. Y el estudio de audiencias es el estudio colectivo. Aquí yo sé que hay gente vinculada a psicología, ¿no? Guada y Niki. La verdad es que el estudio de audiencias nunca es un estudio personal, digamos. Si nos interesa la persona, es solo en clave de determinado perfil, digamos, más colectivizable. Ahora, en esto de los perfiles colectivizables, y especialmente en esto del target o perfil buscado, si yo les pregunto cómo defino un target de un juego, ¿ustedes qué variables me dirían? A ver qué datos tengo que tener en cuenta. Pensaría la edad, La edad, muy lenguaje, bien. ¿Qué más? tal vez lenguaje no, porque se puede localizar, ¿no? La cultura, tal vez. En general, lo primero que aparecen son los que se denominan los datos demográficos, ¿no? El lugar de residencia, el género, el nivel socioeconómico, la profesión u ocupación, el nivel educativo, otros. Sin embargo, nosotros vamos a poner como una especie de paréntesis sobre estos datos y vamos a decir, no, hay otros datos más importantes vinculados a audiencia. Fíjense que esta cruz no está, digamos, plena, ¿no? Porque no es que estos datos desaparecen, está bueno tenerlos en cuenta. Lo que quiero es provocar y decir, concentrémonos en otros datos más cualitativos, que son los que efectivamente hacen al vínculo entre esa persona y ese producto cultural, que es lo que nos convierte en audiencia. Porque yo puedo ser la misma persona, ¿sí? Yo tengo una edad, un lugar de residencia, como cualquiera de nosotros y nosotras, un género, un nivel socioeconómico, Soy parte de un target, pero eso no me convierte per se en una audiencia, en este caso de un videojuego, pero de cualquier producto de la industria cultural. Algunos analistas de audiencia lo llaman datos psicográficos, así como estos son demográficos, estos son psicográficos.
no estos que les voy a compartir ahora, hablan de datos psicográficos. A mí me gusta más, tal vez porque vengo de la cuestión interactiva de la comunicación, pensar las audiencias e investigar las audiencias en términos de vínculos con ese producto. ¿Qué me genera ese producto? Y entonces, ¿qué variables tengo que empezar a ver? Algunos de los que mencionaba recién alguien que comentó, que dijo, bueno, algo como la cultura, ¿no? Bien, los gustos, ¿qué actividades hago? Si son institucionalizadas o no. Otros consumos que puedan estar vinculados a ese consumo que yo quiero ver. Por ejemplo, no sé, hay una persona que, qué sé yo, no mira realities, pero mira otros programas de televisión en vivo. Entonces está más cerca o qué es lo que le falta al reality porque hay otro consumo que está relativamente cerca de ese, ¿no? Si se integra a grupos, esto en el caso de los videojuegos es fundamental, digamos, cuánto del consumo de videojuegos tiene que ver con la comunidad en torno de ese consumo de ese videojuego particular, ¿no? Más allá de los juegos online o los juegos que pueden jugarse colectivamente, aun cuando sean juegos individuales, pero la idea del fanatismo arma grupalidad también. ¿Qué tipos de recepción están previstas? Desde en qué canal y con qué dispositivo. Y fíjense que ahí demográficamente a mí no me puede decir mucho, porque por ahí el nivel socioeconómico me dice que una persona puede tener acceso, por ejemplo, a una Play o a una tablet o a un determinado modelo de celular donde pueda transitar ese juego. Pero no necesariamente tiene que ver con un tipo de recepción particular. Que tengamos acceso a canales de distribución, que participemos o no de algunas organizaciones, qué interacción tenemos con esa industria cultural, esto que decíamos, gente que sigue determinado tipo de juego, género, etc. Tiene un vínculo con el polo emisor. Esto es muy interesante porque en el stream el mismo, o sea, la misma audiencia es la que interactúa y ayuda a producir contenido y sentido. Totalmente. Y lo que lo motiva allí es precisamente esa interacción, digamos, no solo el canal de distribución, sino esa interacción que el polo emisor propone, sostiene, potencia, el lugar que le da, etcétera, ¿no? También a veces recomendaciones de referentes. Si tengo una persona que me dice, ay, que me conoce y me dice, este juego te va a encantar, lo pruebo, aunque sea lo pruebo. O sea, llegué hasta ese lugar de la exposición, tal vez después no lo selecciono, ¿se acuerdan nuestros primeros 4 ítems de la diapo anterior? Finalmente, en todos lo que hay es un abanico que nos propone la industria cultural y una elección nuestra dentro de ese abanico de la industria cultural. Y aquí me interesa hacer como un paréntesis respecto de un tipo particular de receptores que son los fanáticos, que tienen un alto nivel de adhesión, ¿no? Tal vez no son tantos, tal vez cuantitativamente, en esto que decíamos, los otros métodos son métodos exclusivamente de exposición. Entonces tal vez yo tengo un juego que no tiene millones de seguidores, pero que tiene fanáticos. Como pasa, por ejemplo, con las series, con las ficciones, con las películas, donde hay como de dos tipos. Es como, yo siempre hablo como de la T, ¿no? Como no es nada original, pero como para ver, o el nivel de morbilidad y de mortalidad, ¿no? Como lo querramos medir.
en una enfermedad, qué sé yo. Puede haber muchas personas que lo miran ocasionalmente o lo juegan ocasionalmente, o menos personas, pero que lo juegan permanentemente, lo miran todo el tiempo, lo siguen en todos lados. Después tenemos fenómenos recontramasivos como, no sé, Harry Potter, que son millones de personas, que además hay un gran grupo, ¿no? La T es ancha así, que es absolutamente fanática dentro de los millones de personas. Pero fuera de esos fenómenos, o El Señor de los Anillos, o Fortnite, qué sé yo, pero fuera de esos grandes fenómenos, en general se dan una de las dos, ¿no? O la vio todo el mundo y no generó demasiada inquietud, o no la ven tantos, pero genera un nivel de fanatismo. En ese sentido les quería compartir, por si les interesa, un documentito, que la verdad es que no lo hice para este evento, digamos, pero sí para mi cátedra de técnicas de investigación de audiencias de la Universidad de San Martín, que trabajamos con personas fanáticas de ficciones, ¿no? Ahí está, justo estaba buscándolo, Niki. Con ficciones. Y entonces ahí lo que trabajamos es cómo define una persona fanática. Y ahí tienen un cuadrito en donde hay dos tipos de variables. Cómo lleva a su propia vida, a sus propios hitos de identidad, esa ficción, en este caso, o para nosotros sería este videojuego, y cómo se vincula y cómo consume otras cuestiones relacionadas. Por ejemplo, no sé, miro, ya que estoy de rojo, La Casa de Papel y me compro un mono rojo para una fiesta de disfraces o para usar porque tengo adhesión con lo que plantea esa ficción, por ejemplo. Y no tiene nada que ver con el resto de mi vida, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes que, no sé si lo pueden ver, si lo pudieron abrir el documentito? ¿Qué les llama la atención en ese cuadro respecto de cómo pensar el fanatismo? A mí me hace acordar mucho, tengo una clase en la materia de psicología del videojuego donde hablo sobre bonding engagement, que es la diferencia entre el compromiso que tiene una persona con una actividad, en el caso del engagement, y el bonding, el enlace emocional que puede generar esa persona con el producto cultural determinado, en este caso con videojuegos, siendo el primero objetivo de un montón de gimmicks de diseño, como por ejemplo que tengas que entrar todos los días para recibir una recompensa, como una forma de engagear, y el segundo más con una cuestión de esto que decíamos del Carmen Sandiego. Perdón si se escuchan ruidos, pero estoy sobre una avenida, que es lo que decíamos del Carmen Sandiego, que por más de que no lo juguemos, todavía lo recordamos con mucho cariño. Está bueno lo que traes porque a veces este tipo de interacciones son propuestas por la propia industria cultural, ¿no? Yo desde el propio diseño del juego digo, si entras todos los días vas a tener, yo me acuerdo unos, ¿cómo se llamaban? Tamagotchi, o que eran como unas, mascotitas, ¿no? A las que había que alimentar y se terminaba, o sea, si hubieran sido mascotitas reales, terminaban muriéndose todas porque en realidad los nenes, las nenas estaban como entusiasmadísimos al comienzo con esto de cuidar el muñequito y después nada, ¿no? Tal cual, tal cual el trauma de la muerte. Absolutamente, sí, sí, pero esas son propuestas de, digamos, de extensión de la
de la retención, ¿no? De la selección y de la percepción, para volver a los conceptos teóricos que traíamos antes, propuestos por la propia industria cultural. Hay muchas veces que el fanatismo, en cambio, no viene de la propia industria cultural, viene de la recepción propia de un grupo, de una audiencia determinada, incluso a veces no prevista. Bueno, yo mencionaba antes La Casa de Papel, saben la historia, ¿no? La Casa de Papel fue producida para la televisión española local y no fue para nada exitosa en la televisión española local, y después cuando la suben a Netflix, de pronto empieza a ser un fenómeno global, ¿no? Y entonces todas las nuevas temporadas ya responden a eso, ¿no? Totalmente, muy bien, Guada. Lo que dice es que toda la segunda parte está como fuera de control por parte de la propia industria cultural. Y absolutamente aparecen cosas indeseadas. En esa segunda columna es donde aparecen también algunas críticas que se le hacen a los videojuegos del estilo, ay, no sé, estoy en el jardín de infantes y cuando los chicos juegan a las tortugas ninja, después no los puedo bajar, no los puedo parar, están más excitados, etcétera, etcétera, se vuelven más violentos. Digamos, mucho de lo que sucede, digamos, tiene que ver más con un fenómeno de recepción de la audiencia, y donde habría que explorar sociológicamente, si queremos, mucho más en la audiencia que en la propia propuesta de la industria cultural. Hay algo allí en la selección que se potencia de un lado o del otro, ¿no? Claro, es cierto. Y hay veces que la industria cultural propone, potencia, saca el merchandising. Yo me acuerdo una vez nada, daba clase en un colegio secundario y trajimos, para que fuera entrevistado, uno de los productores de Dibu. ¿Se acuerdan el dibujito animado de Telefe? Y entonces el flaco estaba absolutamente enojado porque en La Salada, Once, digamos, el comercio informal, se vendían muñecos inspirados en Dibu, digamos, sin que ellos tuvieran control de eso. Y Telefe no ganaba nada con eso. Entonces él estaba como enojado de haberse perdido el negocio en realidad. Bueno, y eso Gaby, tuvo que ver con un fenómeno de fanatismo, ¿no? Sí, Guada. claro, no, y sabes que me acordaba, no sé si tiene que ver, en una época que había una banda que eran los Guachiturros, no sé si se acuerdan, que Me empezaron a acuerdo. usar las remeras de Lacoste, y como que había pasado algo ahí con la audiencia, ¿no? Como que Lacoste en algún punto entiendo quería que su audiencia sea de cierta clase económica elevada, y de repente quedó asociada a este grupo que no era de esa clase socioeconómica. Totalmente, totalmente. Fue como ahí hubo como un intermedio, ¿no? Porque los guachiturros también eran parte de la industria cultural y ellos habían a su vez reutilizado otra industria, como por ejemplo en este caso la eh, de moda, ¿no? Para reapropiarse de algún modo de esa marca. Sí, claro, que el músico totalmente, a difusión. Bueno, una empresa que tiene un tema con esto es Nintendo, que todo el tiempo está demandando para que la gente cese y desista de producir contenido cultural con sus productos. Absolutamente, sí, sí, sí. Sí, Moon. Estaban hablando de música también, y ya cuando estaban hablando de los muñecos me acordé que Ale Sergi, el de Miranda, una vez en una entrevista dijo que creo que primero le preguntaron como que qué opinaba de las personas que compraban CDs de Miranda truchos que se vendían en las calles, y, y dijo que a él le gustaba, significaba que había gente que quería escuchar su música, que no le parecía como
ético empezar a decir no, porque yo con eso me pierdo un peso, sino decir qué bueno que la gente haga lo que puede y lo que está a su alcance para escuchar mi música. Bueno, el que era muy, muy así en ese sentido, aun cuando tuvo un momento de casi morir en la pobreza y demás, fue Sergio Denis, que su música se reapropió para las canchas, ¿no? Y el flaco no ganaba un centavo de derecho de autor y hubo un momento en el que estaba absolutamente en la bancarrota, pero bueno, eso le permitía como seguir vigente de algún modo, ¿no? Con alguna de sus canciones. Claro, sí, sí. Bien, entonces, identificar audiencias, imagínense entre aquel público previsto. Yo pienso muchas veces en quienes hacen producciones culturales, ¿no? Tengo en ese sentido tanto las referencias de Image, que es gente que trabaja para la industria, digamos, aun cuando se están formando, está pensando como en la industria a gran escala, como, por ejemplo, doy clase en una maestría a docentes y hacemos juegos educativos, ¿no? En ambos casos siempre se piensa como en esa audiencia, digamos, posible, ¿no? Como en esa audiencia potencial. Entonces, por ejemplo, no sé, alguien quiere hacer un juego educativo y dice, para que en todas las escuelas del país donde se enseña tal cosa se use este videojuego. ¿No? Está bien, pero es muy difícil llegar a eso. Entonces, poder como ir afinando y mirando este tipo de audiencias específicas. Por ejemplo, las audiencias de fanáticos de cualquier cosa. Y que nos dan cuenta de, bueno, de una potencialidad de otro orden, no la potencialidad en términos demográficos o en términos de acceso, lo subo a YouTube, millones de personas me van a ver, sino en términos de vínculo posible de ser generado. Y eso, como bien decía Wada y intercambiamos en general, no siempre está medido por la industria cultural, ¿no? No siempre la industria cultural puede manejarlo, por más dinero que tenga, digamos. Aunque si tiene más dinero es posible que un poquito más lo pueda manejar. Bien. Entonces decíamos, aunque yo analice a cada persona en particular, cuando la estoy analizando en su rol de uso y audiencia, siempre la analizo como parte de un colectivo más grande y en su vínculo con algo de la industria cultural. ¿Dónde puedo encontrar en estas imágenes gente en situación? Tengo que pensar cómo armo esta guía de entrevistas. La segunda es el momento performático de la entrevista. Y el tercero, dentro del momento performático, va a ser cómo vuelvo al foco cuando la gente se dispersa. ¿No? En la grilla de entrevistas, bueno, aquí otra vez se ve que estaba como con los cuadritos, porque estamos en, ¿qué sugerimos? Pensar en hitos de identificación, en continuidades y cambios en su vida, bueno, algo lo hablábamos cuando hablábamos de recordación, ¿no? Uy, me acuerdo de aquel y eso como que marcó, a partir de ahí empecé a mirar tal cosa o empecé a jugar tal juego. ¿Qué personas, qué lugares, qué situaciones comparten esa experiencia con las personas, con la persona que es audiencia? Si participa en algún grupo, club, grupo de fans, algo, pensaba por ejemplo en las batallas de freestyle. Es un tipo de consumo que si no lo pensás en interacción con otro grupo y en situación, no lo puedes pensar, digamos. ¿No? No es como escuchar un determinado grupo de música que puedo ser absolutamente fanática y no la fui a ver nunca en mi vida a la persona o al grupo. Acá a veces se necesita, ¿no? Cuestiones de mercado, qué cosas aparecen, cómo circularon, cómo te llegó, cómo te enteraste.
lo dudaste con otro, dejaste otro por consumir esto, etc. ¿Qué cosas hay que evitar en la grilla? No tener una grilla que pueda responderse tipo encuesta o tipo multiple choice, sino que sean preguntas que lleven a interactuar con aquello que la persona quiere expresar. Volver a preguntar detalles y no volver a formular las mismas preguntas cuando yo le pregunté por algo de esto, por ejemplo, no sé, en qué situación compartiste la experiencia, me habló de los clubes, de un club de fans, y después le pregunto, ¿pero alguna vez conociste un club de fans? Y sí, te lo dije antes, te va a contestar, ¿no? Y en general la gente contesta educadamente, pero queda como no haber escuchado, digamos. En cuanto a la performance de la entrevista, saber que es una conversación, una entrevista, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no tenemos experiencia, esta grilla nos puede quedar absolutamente acartonada y como un cuestionario. Y la entrevista no puede ser un cuestionario, tiene que ser una conversación. Entonces, aprovechar cada una de los comentarios o de las miradas que la persona va trayendo para volver a nuestra grilla, pero conversadamente. Y a la vez, esa conversación, muy importante esto, lo hablábamos el otro día con un par de ustedes que estábamos hablando de entrevista en otro contexto, Tami, Laura, Mariela. Una entrevista no es un intercambio. Si yo te estoy haciendo una entrevista y te pregunto, ¿cuál es tu juego favorito? Por ejemplo, no sé, Mariano, ¿cuál es tu juego favorito? Me mataste. Bueno, nadie, alguien, no importa, cualquiera. Hollow Knight, suponete. ¿Cuál? Hollow Knight. Bárbaro. Y yo te digo, ay, ¿sabés que el mío también? Y nos ponemos a hablar de detalles del juego. La pasamos bárbaro. En términos de conversación, es una conversación excelente. Ahora, en términos de entrevista, no me sirve para nada. Porque mi opinión como investigadora no es significativa. Lo que es significativo, en este caso, es la opinión de Mariano, a quien yo estoy entrevistando. Entonces, que sea conversado no quiere decir que sea una conversación entre pares. Mis hipótesis yo me las tengo que guardar, tengo que escuchar lo que me dice la gente. Supongamos que yo pienso, toda la gente que tiene hijos chiquitos, no sé, como planteaba Guada, vuelve a jugar con ellos o vuelve a ver en dibujos animados y vuelve a ser público y consumidora de eso. Y lo pienso, por ejemplo, porque a mí en lo personal me pasó cuando mis hijos eran chiquitos, que todavía extraño algunos dibujitos animados porque ahora crecieron, no lo miran nunca más hace años, y yo digo, ay, qué lindo sería volver a ver Pie Pequeño, o JJ el avioncito, o alguno de los que veían ellos. Y no puedo, no tengo más chance. Y lo pienso así, y le voy a hacer una entrevista a alguien que justo tiene esas características. Y me encuentro con que me dice, no, la verdad es que me fastidia soberanamente lo que juegan los chicos, realmente, nada, los dejo jugar y me voy a hacer otra cosa, y no me gustan ni los dibujos, no me gusta nada, Perdón, ahí no te había leído, Nico, que decía, pero en los casos donde esas intervenciones ayudan. Sí, de todos modos, siempre las intervenciones nuestras tendrían que ser preguntas, amables, para solicitar algún detalle, para solicitar que se explaye en algo, para revisar el porqué, y no necesariamente un comentario. La verdad es que los comentarios, sí, de todos modos hay modos, entiendo, Nair, claro, lo que decís, lo de aflojar.
nunca se afloja a nadie explicando cuál es nuestra posición. Imagínense que en esto que yo les decía, bueno, hay una mamá de chicos chiquitos y yo le digo, ay, qué lindo es volver a ver con los hijos porque se comparte. Y esta mujer justo está fastidiada con ese tema, pero me pesca enseguida cuál es mi posición. Hasta por empatía puede decirme cosas que efectivamente no siente, claro, que efectivamente no siente. O bien al revés, me ubica en un determinado lugar. Nosotros a veces cuando trabajamos desde el tema género, yo digo, no le hables ené a la gente. Aunque vos hables ené en tu vida o en tu círculo más cercano, ¿no? Hables en lenguaje no binario. No hables en lenguaje no binario a la gente si le vas a preguntar algo de género, porque ya le estás dando la pauta de cuál es tu posicionamiento, y si es una persona que está absolutamente en contra, te va a ubicar en ese lugar y no te va a decir nada. Totalmente. Por eso en lo performático sí, requiere un entrenamiento. Por eso en lo performático una de las sugerencias es, si tenés una grilla, cuidá que no sea muy acartonada, y una cosa que podés hacer es testear esa grilla con una persona conocida, no con tu mejor amiga que te va a decir que está todo bien, pero con alguien intermedio que por ahí conozcas, tengas una cierta confianza, pero que no te sea significativa para tu investigación, para desacartonar algunos ítems, para ir chequeando algunas cuestiones, ¿no? Pero sí, es cierto. Todas las técnicas cualitativas requieren, a diferencia de la encuesta que vamos a ver ahora en un ratito, requieren una, digamos, es única y irrepetible. Una entrevista que, supongamos que yo le quiero, hola Fede, ¿cómo andás? Le quiero hacer una entrevista a Fede sobre sus consumos de videojuegos con otros amigos. Seguro que si le hago yo la entrevista, el resultado es uno, y si le hace Melissa la entrevista, el resultado es otro. Aunque tengamos la misma grilla, aunque compartamos los mismos ítems de investigación. Precisamente por esto de la entrevista cualitativa es una conversación, y entonces las conversaciones son únicas e irrepetibles, son lo que en semiología se llama la pragmática lingüística, ¿no? Yo puedo tener los ítems que son una sintáctica pura. En las encuestas, que las encuestas sí tienen que minimizar lo más posible la subjetividad del encuestador. Es más, vos le tenés que, una de las cosas que te dicen si haces una encuesta es léesela textual. Y si textual dice usted y vos a la persona la tratás de vos, no importa, se la lees como dice ahí. Escribís exactamente lo que te dijo, con las mismas palabras si es una pregunta abierta, por ejemplo. Porque lo que quiero en ese caso es ganar una rigurosidad de la medición, ¿no? En la encuesta todo el mundo tiene que contestar al mismo estímulo. En una entrevista no. En una entrevista se da esa conversación única y irrepetible, digamos. Si decís algo discriminatorio, aunque sea sutil, por esto que decíamos antes del lenguaje, la persona totalmente se puede cerrar y no dar más detalles. Exactamente. Por eso hay que tratar de no opinar. O sea, es muy difícil, ¿no? En esta época porque además si nos interesa un tema, lo primero que tenemos sobre el tema es una hipótesis. Lo primero que tenemos sobre el tema es una opinión. Pero si yo voy a ir con esa opinión y se me filtra, performáticamente está mal hecha la entrevista, aunque la grilla sea correcta. Hasta acá más o menos vamos, comentarios, cosas. Veo poca gente, no sé si ninguno puede prender más la cámara y esa. Bueno, gracias, Nair. Ahí estás, gracias.
Buenísimo, bueno, gracias Gaby también. Bueno, seguimos entonces con un par de detalles más de la entrevista y ya sí nos vamos a otra técnica que es el grupo enfoque. Entonces decíamos, en la performance de la entrevista, facilitar esa conversación, pero escuchar, aprovechar esas miradas para volver a nuestra grilla. No es un intercambio, no hay que opinar, hay que ser amable, pero siempre en clave de buscar preguntar, indagar. Y hay para mí una base que es no enamorarse de nuestras propias hipótesis y tratar de mantener siempre esa curiosidad que nos llevó a investigar, que a veces se liga a una hipótesis que tenemos, pero muchas veces no, es, che, ¿qué está pasando con esto? No lo conozco, voy a ir a explorar. Bueno, esa primera sensación que nos llevó a hacer una investigación la tenemos que conservar siempre. Y por otro lado, algo que parece que fuera contradictorio respecto de lo que les acabo de decir, que es, ojo, volvamos al foco temático de la entrevista. Bueno, pero me acabas de decir que sea una conversación. Sí, perfecto. Ahora, la conversación siempre va a habilitar emergentes. La gente se va por las ramas en una conversación y es lógico que así sea y no hay que cortarlo de entrada. Pero sí hay que tener la guía de ítems para que, al menos antes de irnos, vuelvo a chequear y digo, no, pero nos fuimos por las ramas y estas dos cosas no se las pregunté. Y otra cosa muy, muy importante que a mí me ha pasado muchas veces, por eso se los refuerzo especialmente, es no centrarnos en implícitos comunicacionales. ¿Qué son implícitos comunicacionales? Sabemos lo que estamos diciendo, ¿no? Yo me acuerdo cuando, a ver, Nair, ¿qué dice? Si la audiencia son niñeces, ¿cómo se podría entrevistar? Sí, no lo había contado, me parece muy buena la pregunta, Nair. Se puede absolutamente entrevistar. Obvio que lo que tenés que cuidar ahí es el tono de la mediación, digamos, ¿no? ¿Cómo le preguntás? Bueno, no sé, ¿te gusta la interfaz de usuario? Y no le vas a preguntar eso, pero le podés preguntar cuáles son tus colores favoritos, en qué lugar encontrás esos colores. Tampoco tenés que minimizar, digamos, por el hecho de que son niños, niñas. Lo que tenés que sí hacer es mediar la pregunta, o sea, traducir la pregunta, pero seguir con esta idea que decíamos de indagar, ver los detalles, repreguntar. Como hablarles en el mismo código, digamos. Y en ese sentido, muy importante, no conocer a los niños y niñas antes, porque hay algo que es, yo siempre lo digo, sobre todo cuando tienen que hacer tal vez un trabajo, ¿no? Para una maestría, para una facultad, una lo primero que piensa es, le hago una entrevista a alguien conocido, porque me va a ser más fácil. Y es mentira, es al revés. Si es más conocido, va a haber cada vez más implícitos. Yo le tengo que hacer una entrevista a alguien que es fanático de, no sé, League of Legends. Y mi hijo es re fanático y juega League of Legends. A la última persona que pensaría en entrevistar es a mi hijo. Porque él ya sabe lo que yo pienso respecto de que esté jugando todo el tiempo y le digo, che, ponete a estudiar, no sé qué. O sea, ya tenemos un vínculo en torno a esa práctica que va a contaminar lo que le quiero preguntar. Y lo mismo pasa si tus audiencias son niñeces, digamos. Si es alguien que, no sé, es tu sobrinita y te va a decir, no, tía, si vos sabés que mi color favorito es el verde, ¿viste? ¿Qué sé yo? Nada, no te sirve, ¿entendés? Claro, esto ya sé de vos y todo eso es muy difícil. Y los implícitos son muy difíciles. Cuando en esto de no es una conversación entre pares, cuídense más de la gente parecida que la gente distinta. Porque a la gente distinta, de mí, que opina distinto, si yo tengo una actitud efectivamente de poder
investigar y tengo curiosidad investigadora, me sale espontáneamente preguntarle por qué y preguntarle detalles. Pero a una persona a la que conozco no le preguntaría por qué, ¿no? Yo sé que, no sé, Majo, supongamos, es fanática de Luis Miguel. Y a mí me encanta también Luis Miguel, aunque no soy tan fanática. Entonces, yo tengo que hablar de, bueno, en cuanto a tus gustos musicales, bueno, ya sé que Luis Miguel, que yo sí, bárbaro. Y por ahí nos podemos hablar de cuál es el que más nos gusta o detalles. Y no le pregunté cuándo se hizo fanática de Luis Miguel. Porque como ya lo conocía, y esa pregunta como cuándo, ¿se acuerdan al principio cuando hablábamos de la grilla? ¿Con qué grupos, en qué momento, con qué otros consumos, esta continuidad y estos cambios? Yo todo eso lo tengo que preguntar. Si quiero preguntar, por ejemplo, ¿por qué estás en este momento consumiendo o sos fanática de eso? Y son preguntas que me quedan afuera. Entonces la conclusión es como una balanza y como un sube y baja, ¿no? Suficientemente amplio para que pueda aparecer emergentes, suficientemente controlado, ordenado, como para volver a las grillas y que no me quede nada sin preguntar. ¿Algo más de entrevista que les parezca que no dijimos, o alguna experiencia, o alguien que haya tenido, no sé, una mala entrevista y quiera como comentar o preguntar algo? Me acuerdo que en los momentos donde estaba haciendo la carrera, nos daban como determinadas formas de pensar una entrevista entre abiertas, semiabierta y cerrada. Sí, si hay semiabiertas y cerradas, ya no se trata de una entrevista cualitativa. Ok, perfecto. Ya se trata de algo más parecido al concepto de encuesta o entrevista semiestructurada, donde hay alguien que es la persona que investiga y que diseña la investigación y que quiere que todos los agentes que pregunten de la misma manera, que era lo que les decía antes. Aunque se llame entrevista. Entrevista es como muy polisémico, porque cuando vos estás haciendo encuestas, el momento de estar con el cuestionario y leer cada una de las preguntas y marcar, también se llama entrevista. Es el momento de entrevista con la persona, pero no quiere decir que sea la técnica entrevista cualitativa, ¿no? La técnica entrevista como técnica cualitativa de investigación implica esto. Implica que no me da lo mismo esa persona que la de al lado, que me es significativa esa persona porque tiene un especial recorrido que quiero relevar. Y por otro lado, es única e irrepetible por esto que decíamos de la pragmática y de la situación del diálogo. Entonces, nunca en una entrevista cualitativa debería haber preguntas cerradas. Ninguna pregunta de mi grilla debiera poder contestarse con sí o no. Porque te puede pasar como me pasa a mí con mis hijos. ¿Cómo te fue ayer? Bien. Listo. Ahí hay una falta de cooperación, ¿no? En términos pragmáticos de parte de ellos. No es que dicen, ay, me fue bárbaro. Depende, ¿no? Por ahí algún día los agarro más simpáticos y me cuentan. Pero si no, pero también hay algo mal formulado en mi propia pregunta, ¿no? Distinto es si yo le dijera, ¿y qué pasó finalmente ayer? ¿Fue mucha gente? ¿Cómo estuvieron? ¿Cómo cantaron? Si yo te pregunto, ¿te divertiste? Sí, por suerte sí. Y hay que desandar eso, ¿no? Y genera otro tipo de desafío. ¿Alguien más quiere como compartir alguna situación, alguna?
A mí me pasa, Gaby, que cuando tengo que hacer entrevistas con personas usuarias, que no es tanto como para videojuegos, sino del uso de aplicaciones, lo difícil está, ¿no?, en estas preguntas abiertas que uno hace para poder recaudar información y demás, que se te van por las ramas o por ahí por temáticas que vos en realidad no querías ahondar tanto y que por ahí tenés, nada, 45 minutos, que es más o menos lo que medimos que tiene de concentración una persona en una charla, y traerlas al tema de vuelta me cuesta un montón, ¿no? Porque ¿cómo hago para enganchar y no cortarle y que diga, bueno, listo, entonces no me explayo más y después termine Tal sucediendo? cual. Cuesta un montón. Cuesta un montón. El viernes estuvimos en un congreso ahí en UNSAM teníamos que presentar una investigación de mujeres de la comunicación audiovisual y fue Marcela Feudale. Imagínense lo que habla Marcela Feudale, ¿no? Y yo estaba ahí haciendo como la coordinación de la entrevista y teníamos para mostrar 3 podcasts con entrevistas a otras mujeres, que nuestra idea original era, bueno, le hago una pregunta mínima, engancho con un podcast, que ella haga el reflejo de lo que escuchó, engancho con el segundo, engancho con el tercero. No le llegué a hacer ni la primera pregunta y habló ininterrumpidamente 20 minutos, por ejemplo, ¿no? Entonces, nada, el malabar era tomar algo de lo que ella dijo, más o menos. Ay, volviendo a esa anécdota que había quedado re lejos, quiero volver a eso que me dijiste en un comienzo para y hacerle el enganche, ¿no? Y en un momento que ya más o menos tenía el enganche, una de mis compañeras, una de las estudiantes que trabaja en la investigación, le volvió a hacer una pregunta de una cosa anterior de las que no de las que no nos interesaban, digamos, para mostrar. Bueno, nada, pasa. ¿Qué te quiero decir con esto? Que aún, yo hace más o menos 25 años que hago entrevistas en profundidad para diferentes investigaciones sobre diferentes temas. Y aún así te pasa con estos personajes. O sea, ¿cuál es el consejo? Nunca pierdas la grilla en la cabeza y trata de conectar cualquier cosa que diga, con esto la vuelvo a traer. O sea, hay que estar como con un pie afuera. Cuando yo digo, es una conversación, es cierto, pero es una conversación de la que nosotros tenemos que tener como el eje, el foco. O sea, no se me pueden ir de foco. Y lo mismo nos va a pasar ahora que hablemos de grupos de enfoque, justamente. ¿Quién enfoca? ¿La gente? No, la gente habla de cualquier cosa. Los que tenemos que reenfocar somos nosotros, moderando o trayendo disparadores para el foco y demás, ¿no? No, al contrario, muy, muy interesante la pregunta. Bueno, avanzo rápido, así no les demoro mucho más tiempo, pero quería compartirles un par de decíamos audiencia, ¿no? Muy interesante este gráfico que hace la inteligencia artificial cuando a mí me encanta como pedirle cosas a la inteligencia artificial porque me devuelve como una especie del sentido común hegemónico, ¿no? Bueno. Yo le puse audiencia de nuevas tecnologías, ¿no? Para no ponerle solo de videojuegos, digo, bueno, las audiencias de nuevas tecnologías, miren cómo lo traduce, como que la gente está con computadoras y como que lo nuevo es esto, onda Star Trek, no sé, o una experiencia inmersiva, qué sé yo. Pero ¿qué tienen en común estas personas, aún con todo lo delirante de la inteligencia artificial? Que están mirando a un lugar común, ¿no? Que son públicos de un lugar común. Esto podría ser un teatro, incluso un teatro de ópera de hace 100 años, ¿no? Si le cambiara lo que sucede en el escenario y en lugar de poner estas tarimas con computadoras pusiera butacas, digamos, pero la actitud de las personas mirando es siempre la misma. Entonces, en este caso, si vuelvo a mi esquemita de audiencias de las industrias culturales, que acá estaba por primera vez el mismo dibujito, y vuelvo a exposición, tengo el interés, la gente fue ahí y tengo la exposición. Ahora me falta qué opina la gente. ¿Y para qué opina la gente? Puedo
no tanto hacer una entrevista, porque corro el riesgo de una persona que justo estaba ahí, qué sé yo, de casualidad, o por acompañar a otro, qué sé yo, que no sea como especialmente el público indicado, pero si hago un grupo focal o un focus group, tengo más posibilidades, porque en estos podría decir, bueno, azarosamente, si estas dos personas vinieron juntas, elijo solo a una, si este grupito vino junto, elijo solo a una. Puedo hacer azarosamente una representación mayor que el de una persona. ¿Alguien participó de grupos de enfoque? ¿Alguna vez? ¿De grupos focales? Yo los produje en algún momento. ¿Con qué personas? ¿Citando a quiénes? Para una consultora habíamos seleccionado de una población que vivía en Cava para un producto que se lanzaba acá. Y justamente lo que buscamos fue que la muestra sea lo más representativa posible. Entonces seleccionábamos gente de diferentes barrios, con diferentes trabajos, pero que entraban dentro de un posible público de consumo del producto. O sea que se fueron a esta idea de la audiencia potencial o del target, ¿no? Sí. Trabajábamos con un target, pero buscábamos justamente diversidad dentro del target. Esos grupos focales de marketing son limitados. Donde son muy interesantes son en la audiencia real. Por eso, en mi ejemplo, está gente que estuvo en el lugar, ¿no? Entonces, que fue efectivamente audiencia, y entonces le puedo preguntar qué le parece eso que estoy proponiendo. Y ahí los grupos focales son más certeros. No digo que lo que ustedes hicieron no fuera útil seguramente para la empresa a la que hicieron, pero necesitas algún otro tipo de rastreo muestral, ¿no? Que justo la persona de Villa Urquiza que fue sea representativa de alguien de Villa Urquiza y no sea azaroso, digamos, ¿no? Pero para el público real son muy interesantes, porque alguien que fue, digamos, ¿qué diferencia tengo entre el grupo focal y la entrevista? Que en el grupo focal pongo a la gente a interactuar con otras personas. Y en ese sentido es muy importante, en esto de que se sugiere y que se evita, que no se convierta en una entrevista donde yo hago una pregunta, un poco como lo que me está pasando acá, ¿no? Y tengo que decirle a alguien, hey, vos, ¿me podés contestar? ¿No? Porque no se da el intercambio de opiniones. Si esto fuera en lugar de una charla donde el intercambio es más optativo, un grupo focal, yo tendría que tener algún disparador que obligue a que las personas se conecten entre sí y opinen entre sí. Por eso está esta tautología. Ah, perdón. No, para ayudarte un poco en el ida y vuelta, yo participé, era un poco una entrada que tenía en algún momento, y hay reclutadoras que te preguntan, ¿qué consumís? X cosas vas, y sí, hay un disparador, a veces una publicidad, imágenes, fotos, ¿no? En la mesa, para que se dé ese intercambio. A veces incluso te hacen probar un producto en el grupo de enfoque. Sí, ¿no? sí. Probá esta crema, contá, es mejor, es peor que la otra que consumiste, la que haces, lo que sea, ¿no? Sí, o a qué imagen te remite, a qué olores te remite, todo ese tipo de cuestiones. Sí. Y había ahí una frase en el cuadro que era como tautológica exprofeso, que es que cada participante participe, que parece una redundancia, pero no lo es. O sea, alguien puede ser participante callado o callada de la situación. Y ahí otra vez, ¿no? Me acuerdo de la pregunta esta de Guada, de decir, uy, ¿hace falta gimnasia? Sí, claro, hace falta mucha gimnasia y sobre todo para moderar el grupo de enfoque. Y otra vez, quien modera, aunque tenga los disparadores preparados,
va a generar una situación única e irrepetible. Aunque haga 3 grupos de enfoque con los mismos disparadores y la misma persona moderando, el grupo se va a comportar de X manera, ¿no? Y otro grupo se comportará de otra y reaccionará de otra, aún a los mismos disparadores, ¿no? A estas cosas que estábamos pensando. Pero lo que sí tengo que tener organizado, más tipo grilla y muchísimo más estandarizado, son las observaciones. En cualquier grupo de enfoque hay observadores y observadoras. A veces cuando tenemos muchos recursos están en una cámara Gesell, no se ven. No sé, hay en la experiencia que habían hecho ustedes, que el compañero que decía organizábamos que yo, si habían contado con cámara Gesell. Yo, que siempre estoy más en comunicación comunitaria y eso, casi nunca tengo cámara Gesell, se ponen en unas sillas a los costados y simplemente se le avisa a la gente, va a haber gente observando y anotando, ¿no? Pero es muy importante que esas observaciones sí tengan ítems claros de qué observar, cómo, en qué momento. Por ejemplo, en general se ponen un observador cada 3, 4 personas, no más, para que no se les escapen algunos gestos, ¿no? Entonces cuando, no sé, ¿a qué te remite? Decía Majo, ¿a qué te remite esa publicidad, por ejemplo? Y entonces supongamos que, no sé, Valentina dice, me remite a cuando fui a la playa y a Mariela le parece que eso es un delirio y pone cara, bueno, va a haber alguien observando a Mariela, puso cara cuando dijeron la playa, por ejemplo. Que tal vez al moderador o a la moderadora se le pasó ver esa cara y repreguntarle, no importa, pero queda un registro. ¿Para qué harían un grupo de enfoque ustedes? ¿Para qué situación de la recepción o la audiencia de videojuegos harían un grupo de enfoque? ¿En qué momento del lanzamiento de un videojuego? ¿Cuándo se les ocurre? Yo lo haría antes del estreno, cuando ya tengo un avance de todo esto. Más tipo Ya tengo algo marketing, más. digamos, pre-lanzamiento, digamos. Ignacio, Antes de empezar a producir el videojuego directamente yo haría un focus group para ver cómo viene el mercado, qué cosas le está quizás gustando a la población que juega. De pronto esto permite identificar quizás cierto tipo de mecánicas que en este momento están como más de moda. Hoy, por ejemplo, hoy en día está muy, digamos, muy consumido lo que tiene que ver con elementos de rol. Entonces muchos juegos están empezando a ser desarrollados con elementos de rol. Obviamente no todo, es una población específica. sí, pero, entonces poder como testear cuánto de claro, novedoso está y demás. O sea, en ambos casos, tanto Majo como Ignacio están pensando en una audiencia potencial o un target, ¿no? De lo que vimos al principio. ¿En qué momento me serviría? Que está bien, es el momento en el que en general se utiliza. Eso es cuando se utiliza, no tanto para quienes hacemos medición de audiencias, sino para quienes hacen marketing, ¿no? ¿Cuándo les parece que puede servir en una medición de audiencia real? ¿Para qué me serviría? ¿Para indagar qué? ¿Para investigar qué? A los que ya juegan, ya salió el juego, ya se hicieron estos grupos de enfoque, afinaron lo que tenían que afinar, el juego salió, hay una audiencia real del juego. ¿Para qué me sirve? Por ahí para determinar pasos a seguir en futuros parches o modificaciones posteriores al lanzamiento. Eso podría ser para, si seguimos en el marketing, ¿no? Ya con una audiencia real, pero seguimos pensando desde nuestro rol de industria, ¿no? Yo digo, Para ¿en qué otra saber qué instancia lugar les parece? ¿Cómo, qué lugar ocupa en la interacción social, qué lugar ocupa en esas vidas cotidianas. Por ejemplo, por una finalidad educativa, ¿no? Decir, bueno, a ver, cuánto tiempo, cómo aparece, cómo se organiza.
¿Quién más tiene una idea o una propuesta? Para evaluar la percepción y recordación en torno a alguna temática, muy bien. O para evaluar incluso alguna... la otra vez, bueno, varios de ustedes estuvieron en la presentación de estos juegos que son para neurociencias, que son para que, ¿no? Que niños y niñas pequeños que yo jugando a determinada cosa puedan motrizmente, bueno, yo puedo evaluar cómo se da en esa audiencia real para ver si efectivamente ese objetivo del juego, que es social y no es solo de consumo, se da. Y al revés, ¿no? Cuando se dice que hay un juego que produce, no sé, la escuchaba Guada en una conferencia la otra vez, donde había distintas disertaciones y demás respecto de cómo tal vez alguien para rehabilitarse de una situación traumática jugando un videojuego tenía una posibilidad de recuperación mayor. Bueno, para medir ese tipo de efectos, a veces buscados y a veces al contrario, no deseados, ¿no? Son más violentos por tal cosa, bueno, voy e indago. Ahí también aparece la audiencia real fuera del marketing, que es menos usada, ¿eh? En general, quienes analizan audiencias sociológicamente, comunicacionalmente, psicológicamente, no usan grupos de enfoque. Usan más bien entrevistas, observaciones, otro tipo de técnicas, pero son muy usadas. De hecho, en televisión fue lo más usado, ¿no? Las audiencias reales, no sé, se decía que algunas telenovelas propiciaban la bulimia y anorexia en los 90, que estaba como de auge, eran como enfermedades muy, muy en la agenda pública, y bueno, y se hacían grupos de enfoque para testear si esto era así. Gestión de recursos naturales, totalmente. Sobre todo, Gabriela, ahí te sirven las dos cosas, lo que planteaban Ignacio y Majo y lo que había hecho Ricky, esta cosa de la previa, ¿no? Del marketing, del ir testeándolo, ahí te sirven los grupos de enfoque, pero también te sirven después, una vez que lo tengas echado a rodar. Bueno, ok, ya conocí, ¿lo puse en práctica? Yo siempre pongo el ejemplo de, cuando mi hijo era chiquito, mi hijo más chico era chico, había un dibujo que se llamaba Sportacus, ¿no? Que él comía manzanas y cuando comían golosinas se les iba la energía y cuando él comía manzana tenía más energía, etc. Lo fuimos a ver, le compré la entrada re lejos en el teatro porque era carísima, etc. Sin embargo, jamás comió fruta, ¿no? Entonces, en términos de recepción, estaba bárbaro, era fanatiquísimo. En términos de la intención explícita que tenía el dibujito, que era que dejaran de comer golosinas y comieran frutas, la verdad es que es el día de hoy que no come. Buenísimo, Gaby, cuando quieras, no sé si estás en la red, pero si te sirve que sigamos dialogando y demás, lo seguimos viendo, me parece que está buenísimo el trabajo que estás haciendo. Y que sí, podrías utilizar grupos de enfoque. Bueno, termino con la última, así no los aburro y ya nos liberamos, que era, entonces les decía, en el grupo de enfoque tengo que tener en claro, primero, a quiénes voy a poner a dialogar, enfocarme en el intercambio, preparar los disparadores, que no sea simplemente una pregunta, chequear qué tener en cuenta, ejercitar esta moderación y organizar, como les decía, las observaciones, porque si no disperso la información y no me interesa que los observadores opinen, me interesa que los observadores describan. Y esa sería toda otra técnica que es observación, ¿no? La elaboración de informes, más allá de que
estemos trabajando con una audiencia absolutamente top, hipernovedosa y demás, por eso se me ocurrió poner como este dibujo de, sigue siendo artesanal. O sea, la elaboración de informes, hay muchas, está Atlas T para ver en las entrevistas abiertas distintos tipos de reiterancias y demás, pero si quiero hacer realmente un informe cualitativo, el informe lo tengo que pensar y elaborar a la vieja usanza, digamos. No hay algo que el Analytics, que el Google, que el barrido hoy por hoy solucione, digamos. Y por último están las encuestas. ¿Cuál es el problema de las encuestas en general? Que no se trabaja mucho en el tipo de muestra. Entonces, ¿en qué se sostiene? En la cantidad de casos. Bueno, yo tengo una encuesta de 1000 personas que contestaron sobre esto. Pero si son 1000 personas, a ver, ¿cuántos somos, Nikki, en la red, por ejemplo, ya? Alrededor de 180 personas. Por ejemplo, yo tengo 180 personas. Supongamos que hago una encuesta en la red y pregunto por, no sé, ¿cuántos videojuegos conocen? Y la mayoría me contesta, no sé, que conoce más de 20. Yo no puedo decir sobre una muestra de 180 casos, la gente no en Buenos Aires o en el país, qué sé yo, porque somos en general de distintos puntos del país, no conoce menos de 20 juegos. Porque la muestra es absolutamente, o sea, da más para un grupo de enfoque que para una encuesta, ¿no? La muestra es absolutamente sesgada, es toda gente que está en el lugar. ¿Cuándo tengo que hacer una encuesta? Para pensar qué hizo que esta gente esté acá y que otra gente que no vino no haya venido. Entonces tengo que tener la cara y la contracara. Para eso tengo que tener muestras estadísticas, si es que quiero que la encuesta dé cuenta de un universo particular. Otra de las cosas que suele hacerse cuando hacemos encuestas es volver a las variables demográficas. Otra vez, hago encuestas a, no sé, jóvenes de 20 a 25 años que vivan en el conurbano bonaerense, sonamos. Todo lo que tratamos de sistematizar sobre audiencia lo volvemos marcha atrás para que nos sea accesible hacer una encuesta. La encuesta obviamente es una de las técnicas más caras que existen, ¿no? No modificar el universo para que se adapte a mi muestra, a mi mapa, ¿no? En la línea de lo que decía Guada en un comienzo. Si tengo un mapa, es un mapa, y aunque tenga una entrevista semiestructurada, hecha siempre igual, o mandé un formulario para que la gente me conteste, aun cuando tenga ese procedimiento pragmático de la performance de cómo lo hice, no es una encuesta. Para que sea una encuesta, la base es que tiene que ser una muestra representativa de ese universo. Entonces, con cualquier técnica con que indague encuestas, la conclusión sería, con que indague audiencias, la conclusión sería reconocer cuál es el universo que tengo que abordar. En este caso, en nuestra gráfica sería el bosque, ¿no? Ese es mi universo. Discriminar o explicitar cuál es la muestra. Bueno, acá en la canasta llevo X cantidad de plantas, muestras de plantas. Si es representativa y es encuesta, todo bien, pero aun cuando sea una entrevista, como trabajamos en gran parte de este encuentro, tengo que ver cuál es la muestra, qué relación tiene con ese universo. ¿Por qué hacerle una entrevista a esta persona que es fanática, que es audiencia, podría dar cuenta del universo? Bueno, porque tengo un método particular que me sostiene.
porque hay algo de la ciencia con la que estoy investigando, sea la etnografía, sea la sociología, sea la comunicación, sea la psicología u otras, hay algo que teóricamente me vincula la muestra con el universo. Y dentro de ese método, la técnica, como las tres que intentamos ver hoy, sería como una especie de, el instrumento concreto con el que voy a tomar esa muestra y la voy a poner en un lugar para que me hable de la audiencia en general. Bueno, esto es lo que quería compartirles. Buenísimo, Gaby, excelente la charla. La verdad que arrancar el ciclo de charlas de la red con esto es un lujazo. Muchísimas Bueno, gracias. gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela, en serio. La verdad que fue hermosa la clase. Bueno, me alegra y bueno, quedo a disposición y nada, si querés volver a pasar, Nicky, el form para que la gente que vino, si quiere, no sé, tanto la presentación como el enlace de esto de fans o algún otro material, quedamos disponibles para enviarlo. Perfecto, ahí comparto. Muchas gracias por haberse conectado un día a la mañana. Sí, y muchísimas gracias. Quedo abierta, atenta. Les comparto también mi correo personal por si alguien ese es el correo de Image Campus y bueno, muchas gracias. Era difícil gracias. Pensar en cómo articular y demás, cuando una no conoce tanto como el perfil y las inquietudes de la gente que se conecta, así que les agradezco la onda, que se hayan quedado y que hayan participado. Sí, sobre todo porque la investigación quali es mucho más abstracta, o por lo menos no se le llega a dar cierto grado de profundidad, por lo menos en mi carrera. Sí se conoce, pero no se aprende. Es muy interesante, como también el análisis propio de este tipo de... Sí, habría toda otra charla que si quieren hacia el cierre del ciclo la podemos pensar, que es sobre análisis de todo esto que recolectamos, ¿no? Lo que está en la canasta, por ponerlo en clave de la última diapo. Bueno, una vez que tenemos todo este material, ¿cómo hacemos para analizarla, ¿no? Que es todo otro universo. ¿Con qué herramienta vamos al bosque? Totalmente. Tal cual. ¿Con qué herramientas, con qué marcos teóricos? ¿Cómo ampliar el marco teórico para que esos emergentes que aparecían y que yo no buscaba, tengan algo que decir a lo que yo estoy investigando y demás? Totalmente. Nada, como dije, un gusto y un honor haber comenzado, como bien también dijo Wada. Gracias por la invitación y bueno, quedo disponible. Así que muchas gracias. Les agradezco a todo el mundo que estuvo presente. Les cuento que este viernes a las 3 de la tarde voy a estar dando una charla sobre cómo liberar el conocimiento. Es una charla un poco hablando sobre qué es un paper, qué es un artículo científico, qué diferencia tiene de un artículo de divulgación, por ejemplo, y también dar algunos tips de lectura de artículos, como también cómo acceder a artículos que por ahí pueden tener alguna barrera en internet, diferentes recomendaciones. Les voy a estar contando este viernes. Todavía no la anunciamos formalmente, la pueden encontrar a lo largo del día de hoy y mañana. La vamos a estar subiendo al Instagram de Rix Latam, o la pueden encontrar a su vez también en nuestro chat de WhatsApp, que dejé el link del formulario para que se sumen. Se les van a preguntar algunos datos, más que nada para tener una idea de la distribución demográfica, geodemográfica, dónde anda la gente, qué intereses tiene,
nada, más que bienvenidos y bienvenidas a participar de la red. Es un espacio abierto, un espacio de intercambio, y es un espacio obviamente que requiere de la proactividad de la gente, ya sea para consultas o para compartir información. Nada, más que bienvenida. Es una red que construimos entre todos y todas. Wada, no sé si querés comentar algo. No, buenísimo. Pedir disculpas por mi estado gripal. En general tengo más salud que la del día de hoy. Y eso, bueno, lo que dijo Nicky, la red es una red abierta. Estamos un poco armándola a pulmón, con colaboraciones como la de Gabriela de hoy y de muchas otras personas más. Están también habilitados a invitar a otras personas que les parezca que quieran participar y de pedir ayuda, ¿no? También la red tiene un poco eso de ser un lugar en donde uno puede pedir asistencia. Estamos para ayudarlos en los que necesiten o a ayudar también con la curiosidad, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y nada, más que bienvenido y bienvenida las ganas de participar. Nada, es la expectativa. Vale, Eduardo. Chau, chau. Ah, hola, Eduardo. Justo estábamos cerrando, ya estaban desconectando. Bien. Si les parece, nada, Estás les muteado, agradecemos. veo que hablas, pero... Sí, estoy enfermito, así que no pude arrancar temprano. Estoy desde hace 2 o 3 días en cama. Así que bueno. Bueno. Perfecto. Quedó Bueno, grabado igual, un así saludo a que todos, por lo menos. Adelante. Muchas gracias. Un abrazo. muchas gracias por estar. Chau, chau. Gracias, nos vemos en la red. Hasta Gracias. pronto. Chao, gracias.